Buenas noches. Hoy domingo estamos dando inicio al programa de Punto de Vista y queremos entrar de lleno a analizar lo que está haciendo materia de análisis, reflexión, grandes polémicas sobre la inestabilidad, la gobernabilidad en el país. Se han dado un conjunto de hechos que ha puesto por primera vez en la historia de la vía republicana un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dos instancias de orden y de decisión para el control del país en términos de lo que es la defensa. Sin embargo, también ha puesto en evidencia hasta dónde el tema de la corrupción nuevamente sale a luz si pasa necesariamente por personal, por cargos jerárquicos, o es todo el sistema. Eso desde un lado. Desde otro tema, el Congreso de la República, la presencia del gabinete Villanueva para que tenga su respaldo, la salida del Ministerio del Interior, lo anterior que ha venido ya movilizando a las calles, el tema de derechos humanos, si se debe o no investigar la Comisión de la Verdad, por qué tumbarse o traerse abajo ese documento valioso, y en perspectiva lo que debiera darse en adelante de cara a un escenario tremendamente electoral a nivel de gobiernos locales y regionales. Está con nosotros el doctor Óscar Loaiza Surín, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Él es asociado de CODICA, expresidente del Poder Judicial, en su condición de analista y de ayudarnos a reflexionar en voz alta qué está ocurriendo con el país. Nos cuesta mucho convivir en armonía, nos cuesta respetar el Estado de Derecho. ¿Hay institucionalidad o qué está ocurriendo? Doctor, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, Charo. Buenas noches, amigos de Punto de Vista. Efectivamente estamos observando una situación muy preocupante en nuestro país, que merece ser analizada y debatida para que nuestra población se dé cuenta que efectivamente cuáles son los factores que están contribuyendo para que esta situación ocurra en el Perú. A veces los medios de comunicación, doctor, y los periodistas o quienes hacemos labor de prensa o mediática, miramos el efecto, miramos la narrativa de por qué o qué se da, ¿no? Y describimos, seguimos la ola de, pero poco reflexionamos, interiorizamos esta situación. Es rol del Estado. Si venimos ya de un hecho dejado por el gobierno Fujimori, una dictadura, una quiebre al Estado de Derecho, nos da la impresión que quisiéramos orillar por ahí. Han salido algunas situaciones. Si miramos claras, sin apasionamiento, Charo, la situación de nuestro país, creo que no hemos salido aún de esa etapa de la historia de nuestro Perú, donde el fujimontesinismo destruyó a las instituciones del país y se llevó las arcas fiscales a los domicilios de muchos de los actores que hoy están en el Congreso y están en diferentes instituciones del Estado. Y creo que la agenda cotidiana, estamos observando, lo marcan el fujimorismo y el APRA. Ellos al señalar determinados casos están distrayendo la atención del país y no estamos observando o no estamos analizando o no estamos atendiendo a las cosas más importantes que tiene el Perú. El Perú tiene que ver qué es lo que pasa con la petroquímica que debía construirse para el sur, qué es lo que está ocurriendo con la exploración y la explotación de los lugares donde están los yacimientos del gas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el trabajo que debe llevarse a cabo en Talara para mejorar el servicio que tiene desde ahí para el Perú? Petroperú, ¿no? Son los medios de comunicación distractores y operadores, en este caso, sobre esto que usted dice, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, hay todo un problema medioambiental, hay una situación de crecimiento económico que está generando brechas de desigualdad, y nosotros seguimos
estamos enfrascados en cuestiones secundarias, sin dejar de, obviamente, de señalar la importancia que tiene el descubrir situaciones que van ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la policía. No podemos dejar de considerar que sí, estas son cosas graves. Pero, doctor, ¿somos un país sin memoria? O sea, escuchar a Fujimori con toda su rebeldía desde donde está encerrado y permitirse cuestionar que como el presidente Ollanta no conocía lo de su edecán o su asesor, por favor, uno dice... Hay cosas pues que son increíbles, ¿no? El más humilde de los habitantes de nuestro país se da fácil cuenta de que aquí nos tratan como si fuésemos unos idiotas todos, ¿no? Porque somos sus títeres. Fujimori y su partido hablando de corrupción, hablando de decencia, cuando ellos son los principales responsables, hablando de derechos humanos. Ahí hemos visto la lamentable presencia de Marta Chávez señalando cosas que nos hemos quedado estupefactos al escucharla, cosas como que nos traen a la memoria aquellos momentos en que ella decía... La intolerancia, ¿no? Ellos, cuando ella decía de que los estudiantes de la Cantuta se habían autosecuestrado y se habían autotorturado, ¿no? Cosas increíbles. Entonces, en este caso, la crisis que se presenta en el gobierno con ocasión de descubrirse a un operador del montesinismo como Óscar Meneses, nos está señalando de que efectivamente están enquistados en diferentes entidades del Estado gente de esa época y están inamovibles ahí. Ellos son los que están en alguna forma conduciendo a las instituciones de nuestro país. Entonces no se ha producido una adecuada reforma, una profilaxis profunda en las entidades del Estado. Esta situación de López Meneses, esta situación del comandante de la Marina, de las Fuerzas Armadas, si Cueto no era, si para él era. Escuchábamos al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, diciendo su decepción al enterarse a través de la investigación y llamar inmediatamente que le habían colocado hasta estos personajes en inauguraciones donde él había estado, o sea, ni siquiera el tema de decencia o de respeto, ¿no? Y ahí es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no se mueven si no hay un documento, o sea, son las fuerzas más formadas a nivel de la jerarquía y de los rangos. Entonces ellos, y todo el mundo ahora dice una llamada telefónica, o sea, nuevamente vuelvo, o somos un país sin memoria, o somos un país tan fácil de vernos la cara, por no decir otra expresión. El protocolo que rige en las diferentes entidades del Estado y de manera particular en las Fuerzas Armadas y la Policía es muy estricto. ¿Cómo va a ser posible de que por ahí entró un personaje de la talla de Óscar López Meneses, hablando en sentido figurativo, a una actividad oficial de la policía, no haya sido oportunamente alertada? Es absurdo. O que todo hayan corrido a través de llamadas telefónicas. O que las órdenes se hayan dado por llamadas telefónicas, cuando todos sabemos de que las disposiciones de esta naturaleza tienen que ser hechas por escrito y tienen que ser reportadas también a las instancias superiores. Entonces nadie puede estar razonablemente con la excusa de que no conocían estar dando, digamos, carta blanca a este tipo de maniobras, ¿no? Pero uno se pregunta, doctor, lo que está pasando a nivel del gobierno central, de las altas esferas, se replica en todas las instancias del país. De hecho, de pasar a ser el primer lugar con el gran problema de la corrupción, hemos pasado al segundo porque la inseguridad ciudadana ha rebasado ahora, ¿no? Pero, ¿qué hacer ahí? O sea, ¿por qué nos cuesta respetar el Estado de Derecho? ¿Por qué no otorgar la institucionalidad? ¿Por qué, o sea, seguimos afirmados a los poderes fácticos? El daño que se causó a la institucionalidad en el Perú ha sido muy profundo en las 2 décadas de Fujimori. Entonces, ese daño aún no ha sido reparado. La democracia se demuestra aún frágil, frágil y con varios flancos. Y esos flancos son aprovechados por los operadores del APRA y del Fujimorismo, ¿no? Como son gente experta
en las maniobras políticas, de Lapra, 4 congresistas están manejando prácticamente. Están manejando la agenda mediática. La agenda del Congreso de 130 congresistas, sí, ¿no? Uno dice... Y ellos, en este caso, porque Lapra está tratando de opacar las investigaciones en las que está fuertemente afectado Alan García, ¿no? Y que hay pruebas importantes, lo ha dicho Tejada, presidente de la comisión, sobre el tema de los narcoindultos, la media comisión y corrupción frente a lo del terremoto. Y el otro actor que entra siempre, como lo dijiste hace un momentito, Charo, es Fujimori, ¿no? Con sus rebeldías, con sus llamadas telefónicas a las emisoras. A RPP, como un penal, gran monopolio. Como un penal de tanta seguridad donde solamente hay un interno, no puede tener un estrictos mecanismo de control para evitar que esto ocurra, ¿no? ¿Qué se hará entonces si es que esto sucede en un penal tan hacinado como es Lurigancho o Castro, ¿no? ¿Qué sería? Entonces, aquí no... Sin embargo, también nuevamente vemos ahí la confluencia de poderes, ¿no? El poder político de los congresistas del fujimorismo intentando allanarle todas estas condiciones. Y uno también nuevamente dice, ¿y cómo? Fujimori no estaba mal, no estaba depresivo, no estaba a punto de morir, que nadie le desea que muera en la cárcel, pero pasan los días... Es una forma fácil de darse cuenta cómo la estrategia que tenía el fujimorismo para lograr que Fujimori salga de la cárcel arguyendo de que estaba enfermo, ya en vías de morir, hoy ha recuperado de manera asombrosa la salud y tiene el desparpajo de enfrentarse a la autoridad, y con el aval de congresistas que, lejos de estar legislando en horas en que el Congreso está debatiendo, ellos están dedicados a proteger las barbaridades que hace Fujimori, ¿no? ¿Cuánto les paga el país a esos congresistas? A un médico que está dedicado a tiempo completo a ver por su salud, un congresista dedicado a ver la salud de Fujimori, que no va al Congreso a debatir las leyes que necesita el país. Otro congresista es el hijo de Kenji y Gagó, que están de manera permanente. ¿Y qué hacen entonces? ¿En qué momento se dedican a la labor por la que están recibiendo un buen dinero de parte del Estado? Entonces, acá tenemos que el Estado, la democracia, mira para otro lado, no hace nada y no está sancionando de manera severa a quienes la están socavando, están debilitando las bases de esta democracia que aún es frágil. Pero también creo que hay un tema de responsabilidad. A ver, en este momento ingresamos a un año electoral. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho 2014, cuando son las elecciones, gobiernos locales, regionales, entre octubre y noviembre, va a ser el aparato definitivo. Pero iban a aparecer ya los frentes regionales, los partidos políticos y nuevamente, o sea, si no hay institucionalidad es porque no hay un tejido de actor clave político, y uno ve en el Congreso de la República nomás. Alianza para el Gran Cambio, el Partido Humanista, el PPC y PPK, una fuerza hoy diluida, ¿no? Un partido aprista que tiene 4 pero que mueven todo el Congreso, los fujimoristas en bloque, y el partido de Ollanta, la suma de muchas confluencias de izquierda, pero también, entonces, ¿qué hay? ¿Qué queda dentro de esta? O sea, no solamente la institucionalidad se pierde porque lo dejado por Fujimori, sino porque no se han hecho los esfuerzos para fortalecer ciudadanía. Y hay lo que tú señalas, Charo, es producto de que hay un divorcio absoluto entre la población y los partidos políticos. Los partidos políticos son simplemente cascarones, no representan a nadie, solamente representan a un grupo pequeño de líderes que están ahí siempre medrando alrededor del nombre del partido, ¿no? O lo que acaba de decir usted, ¿no? O sea, ¿a quién representan? No están vinculados a la población. Sí, pues, ¿cuál es la propuesta de Lapra frente al tema del desarrollo económico? ¿Conga va o no va? ¿Qué dice el PPC sobre la situación de vulneración de derechos humanos, sobre la investigación de la CBR? Que donde todos los partidos no quieren, digamos, que este documento sea el documento oficial, a pesar de que ya tiene esa formalidad. Entonces uno también dice,
¿qué corresponden? Y los medios de comunicación en medios tejiendo los líos entre ambas fuerzas o al interior del país. Entonces ahí sí hay una nueva pregunta: ¿qué papel, ya que usted representa a la universidad, y con eso nos vamos, doctor, le corresponde a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a los centros universitarios? Yo conversaba con el rector en una entrevista y le digo, ya no hay debate, ya no hay reflexión, ya no hay discusión, ya no hay formación, cuando la universidad no solo es lo académico, sino entra también en ese tema, ¿no? ¿Cómo recuperarlo? Sí, sí. La universidad debía ser un espacio de debate de los problemas del país. Lamentablemente ha dejado esa labor tan importante que debía ser fortalecida, ¿no? Quizá aquí lo que falta es un poco más de docencia, de compromiso de la docencia, para que los alumnos sean los principales impulsores de estos cambios. Hay una especie de dejar hacer, dejar pasar, y hay una indiferencia total, ¿no?, frente a la realidad del país. Creo que tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir exhortando a la población para que dejemos de lado la indiferencia y adoptemos, mediante nuestras organizaciones vecinales, sindicales, laborales, adoptar una actitud más protagónica, ¿no?, en procura de que estas prácticas sean desterradas y asumamos un compromiso real, franco, sincero con nuestro país, ¿no? Hay una percepción, bueno, que los grandes académicos están en las universidades, ¿no es cierto? Eso es lo que debiera ser lo real. La San Marcos, semillero de muchos investigadores que son referente de discusión nacional sobre los temas. Entonces uno se pregunta por qué ese mismo efecto no pasa en las otras universidades, por qué los docentes de las diferentes facultades debieran ser los orientadores de discusión y agenda pública, ¿no? Creo que ese papel se tendría que ir recuperando a futuro. Es uno de los retos que debía afrontar la universidad, sobre todo la Universidad Nacional, ¿no? La pública, claro. La universidad pública, porque actualmente estamos en una situación casi de inercia y de inactividad. Hay una especie de abandono de parte del Estado a la Universidad Nacional y nos quedamos ahí en el lamento. No hay una actitud... No me estoy refiriendo a que la universidad debe salir a tirar piedras, a retroalimentar y proponer frente a los grandes problemas del país, ¿no? Las agendas. A través de los debates permanentes, ¿no? Porque el crear conciencia a nivel de la ciudadanía requiere de la ayuda de la universidad, de la gente pensante, de los estudiantes, que son los únicos sectores que pueden hacer cambiar este estado de cosas, ¿no? Sí, y además movilizar también ciudadanía de manera pacífica. Hemos dialogado, muchísimas gracias, doctor Oscar Loaiza Sorín, él es director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, mirando un poco el escenario nacional y regional y qué es posible hacer en adelante. Nos vamos a la pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista. Muchísimas gracias.